Buen día, bienvenidos a Postdata. Es martes 19 de marzo, le tenemos las noticias. El Instituto Electoral de Michoacán informó a partidos políticos y alcaldes que las solicitudes de vigilancia para los candidatos deben presentarse a la mesa de seguridad, de lo contrario será considerado desvío de recursos. Por unanimidad, el Consejo General del IEM determinó avalar la decisión de la Asamblea de Barrios y acordó que la renovación del Consejo Mayor de Cherán se realice el 19 de mayo. La dirigencia estatal del PRD responsabilizó al dirigente nacional del PAN, Marco Cortés Mendoza, de las dificultades para ir juntos en la reelección de Morelia y aseguró que ya han sostenido encuentros con el PRI para buscar la capital michoacana. La Secretaría de Gobernación informó que durante 2024 han localizado más de 20,000 desaparecidos en el país, de los cuales 429,000 son de Michoacán, que ocupa el 7º lugar nacional en número de personas desaparecidas. El colectivo Familiares Buscando Justicia aclaró que en el estado a lo mucho se han localizado 50 desaparecidos en la fosa común y que por cada 5 personas encontradas hay 30 o 40 desaparecidos, por lo que es imposible que la cifra baje. Cerca de 500 personas desplazadas por la violencia en Guerrero, Colima y Michoacán se refugian actualmente en el municipio de Coahuayana sin que reciban ningún apoyo gubernamental. Luego de que se difundiera un video en redes sociales, el Ayuntamiento de Morelia determinó clausurar de manera definitiva una panadería que carecía de los permisos para operar y donde se captó a un trabajador que exhibía sus genitales mientras elaboraba pan. Contrario a otros años, este 18 de marzo solo la dirigencia estatal del PRD conmemoró el aniversario de la expropiación petrolera. Ni autoridades estatales ni las municipales recordaron la fecha. Comenzamos. Gracias por estar con nosotros en esta mañana de martes. Es 19 de marzo y es también para nosotros un gusto el que usted nos acompañe. Estamos a través de la señal de Vox en el 103.3 de su FM. Ya estamos también en la plataforma Facebook, si usted lo prefiere, con las imágenes. Acá tenemos las imágenes de cada nota informativa que le iremos presentando. Así es que donde usted prefiera, con todo gusto estamos aquí para servirle. Somos Postdata, no lo olvide, hacemos periodismo responsable y yo soy su servidor Carlos Monge. Quedo pendiente también de sus comentarios, críticas, sugerencias. Más tarde con gusto daremos lectura a todas ellas. Esta mañana la estamos arrancando a 12 grados, es una mañana pues agradable, fresca solamente, para que usted lo tenga en cuenta. Nos dice el Meteorológico Nacional que será un día preponderantemente soleado hasta la 1-2 de la tarde. Después llegarán los nublados y bueno, nos va a generar esto temperaturas de hasta 28 grados hoy en la capital michoacana para que usted se prevenga. Vámonos con las noticias. El Instituto Electoral de Michoacán informó a partidos políticos y alcaldes que las solicitudes de vigilancia para candidatos debe presentarse en la mesa de seguridad. De lo contrario, serán considerados desvíos de recursos en dado caso que algún nivel de autoridad pues les ponga seguridad a candidatos sin pasar por el aval de la mesa de seguridad donde participen órganos electorales, que propiamente, recordará usted, no es una mesa de seguridad, es una mesa de gobernabilidad donde también se ve el tema de seguridad.
Toda petición de seguridad que haga algún candidato que se sienta en riesgo debe pasar por la mesa de seguridad, así lo confirmó el presidente del Instituto Electoral de Michoacán, Ignacio Hurtado Gómez, al advertir que de no hacerlo podría considerarse desvío de recursos públicos y contabilizar para los gastos de campaña. En sesión, el Consejo General Electoral respondió a la presidenta del municipio de Aguililla, que busca la elección consecutiva, y a los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, que consultaron al órgano electoral sobre la posibilidad de que los presidentes municipales que busquen la reelección pueden mantener durante la campaña resguardo de la policía municipal y si esto sería considerado como desvío de recursos. Ignacio Gómez Hurtado, presidente del IEM, precisó que ya fue instalada la mesa de seguridad la semana antepasada y ahí surgió la consulta de algunos partidos de considerar la protección de los elementos de seguridad que han sido adscritos o asignados a las candidaturas o precandidaturas. El presidente del organismo señaló que al margen de que haya una respuesta inmediata ante una situación urgente de seguridad, en caso de que la solicitud no sea aprobada por la mesa de seguridad, sí podría considerarse desvío de recursos. Para efectos de que no sea considerado como gastos de campaña o como aportaciones indebidas o de recursos, ¿no? Que es realmente lo que se terminó definiendo en la consulta que le hicieron al instituto, con base en lo que nos contestó el propio INE, es decir, para acreditar efectivamente que no hay ese desvío, que no hay ese uso de recursos o esa aportación indebida, muéstrame tu solicitud en la cual requeriste o pediste esa seguridad a través del propio protocolo. Respecto al tema, la consejera del Instituto Electoral de Michoacán, Viridiana Villaseñor Aguirre, manifestó que llegaron los planteamientos del PAN, PRD y la presidenta actual de Aguililla, que preguntaron si en caso de los alcaldes que contaban con elementos de seguridad pública e iban a la reelección, podían seguir contando con esta vigilancia sin que cuenten para el gasto de tope de campaña. Señaló que estas preguntas se remitieron al Instituto Nacional Electoral, INE, para fiscalizar estos recursos, y la respuesta fue que se emite un protocolo de seguridad a nivel nacional, donde deben de existir mesas de seguridad en cada uno de los estados y los protocolos correspondientes, y si es ante esta instancia que se solicita la seguridad, no tendrá ningún costo para el tope de gastos de campaña. Si no se solicita a través de esta vía, se generaría una aportación prohibida por un ente público y por lo tanto sumaría al tope de gastos de campaña. Como lo refiere el propio proyecto que hoy votamos por unanimidad en Consejo General, el pasado 7 de marzo se instaló la mesa de seguridad con las instancias competentes y por tal motivo en el proyecto, en el acuerdo que ahora se votó, se ordena dar vista y notificar a la mesa de seguridad para que conozca que pues en su caso le llegarán estas solicitudes. Finalmente señaló que será competencia de la propia mesa de seguridad si conforme a los protocolos resulta viable que permanezca la seguridad con la candidatura que va en reelección o le otorguen otra seguridad que va para el tope de gastos de campaña. Reporte para Postdata, América Juárez Navarro. También déjeme informarle, iba a ir ya con la nota del PRD, pero no antes déjeme informarle también que por unanimidad el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán determinó avalar la decisión de la Asamblea de Barrios y acordó que la renovación del Consejo Mayor de Cherán se lleve a cabo el 19 de mayo. El Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán aprobó que el próximo 19 de mayo se lleve a cabo el proceso de nombramiento del Consejo Mayor del Gobierno Comunal de Cherán-Queri y se faculta a la Comisión Electoral para la atención a pueblos indígenas en coordinación con la Comisión de Enlace de la misma comunidad. De acuerdo con la consejera del IEM, Viridiana Villaseñor Aguirre, para llevar a cabo las acciones necesarias para la observación del referido proceso de nombramiento, es necesario el trabajo de ambas comisiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 330 en relación al diverso 35, ambos del Código Electoral. Viridiana Villaseñor agregó que el pasado 23 de febrero el Consejo General aprobó el acuerdo IEM, por el cual se suspendieron las fases informativas y consultivas para el caso de los procesos de consulta, así como el desarrollo de las asambleas generales o de barrios en los procesos de nombramiento del 19 de mayo al 15 de junio. Pero fue hasta el 29 de febrero, es decir, 6 días después de haberse aprobado el acuerdo de suspensión, que en una segunda reunión los integrantes de la Comisión de Enlace informaron que mediante el consenso en las asambleas de barrios se había decidido que la fecha para llevar a cabo la renovación del Consejo Mayor sería el próximo 19 de mayo, por lo que solicitaron respetar la decisión de la comunidad
acompañando a su petición las actas de asambleas de barrio correspondientes. La fecha será en el mes de mayo. Ellos, por uso y costumbre, ya van en su quinta renovación del Consejo Comunal. Se dividen en 4 barrios y en cada uno de estos barrios pues eligen a sus representantes para la integración del consejo, y en este caso nos han comentado que es de su interés seguir con las asambleas en estos 4 barrios y bueno, se llevará a cabo el 19 de mayo. Mencionó que el 23 de octubre del 2023 se llevó a cabo una primera reunión con autoridades tradicionales de Cherán, en donde se hizo la presentación formal de la comisión de enlace que en conjunto con el instituto organizará el proceso de nombramiento del Consejo Mayor para el periodo 2024-2027. Por ello informó que en cumplimiento al establecido en los artículos 1 y 2 de la Constitución, en el que se establece la obligación de todas las autoridades de promover, respetar y proteger y garantizar los derechos humanos, entre los que se encuentra el derecho a la autonomía y libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas, se considera importante habilitar el 19 de mayo a efecto de que se lleve a cabo el proceso de renovación del Consejo Mayor del Gobierno Comunal, sin que se deje de lado las actividades derivadas del actual proceso electoral local 2023-2024. Reporto para Postdata, América Juárez Navarro. La dirigencia estatal del PRD responsabilizó al dirigente nacional del PAN, Marco Cortés Mendoza, de las dificultades para ir juntos en la reelección de Morelia y aseguró que ya han sostenido encuentros con el PRI para buscar ir juntos por la capital michoacana. La decisión de no acompañar a Alfonso Martínez Alcázar, actual alcalde de Morelia que busca la reelección por parte del PRD, tiene su origen en la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional, indicó el líder estatal del PRD, Octavio Campo Córdoba. El líder perredista explicó que fue el líder de Acción Nacional, Marco Antonio Cortés Mendoza, quien complicó las negociaciones entre el PAN y PRD, pues fue él quien señaló que si se va solo en los distritos, se va solo en todo. Ocampo Córdoba se dijo sorprendido de la decisión asumida por el PAN, ya que desde su perspectiva parece que lo quieren perjudicar al actual alcalde de Morelia. La respuesta del dirigente nacional que habló con sus liderazgos, que habló conmigo personalmente, es: no podemos porque en Uruapan Sur nosotros queremos ir solos. Es más, ahora ya la iniciativa del PAN es que en los 2 distritos de Uruapan vayamos separados. Y la propuesta es que en Morelia los distritos vayamos separados. Y entonces la respuesta del PRD es: pues si eso le va a perjudicar al PRD, pues también vayamos solos a la presidencia municipal para hacer nosotros una campaña uniforme como PRD. Está en la pelota, digamos, está en la cancha del PAN. Informó que ya han tenido comunicación también con el PRI, quienes le hicieron la propuesta al partido de ir juntos en Morelia, llevando ellos la sindicatura y 2 espacios en la regiduría. El perredista aseguró que esto no pone en riesgo la alianza en las diputaciones locales y federales, ya que los acuerdos en candidaturas comunes están en 15 distritos de los 24 locales. También informó que van a ir juntos en 12 municipios con el partido Encuentro Solidario, por lo que el PRD lleva muchas candidaturas y hasta ahora nadie se ha bajado. Sobre con cuál candidato van en Morelia, explicó que hay muchos perfiles en Morelia, perredistas preparados y algunos externos que se han acercado para caminar. Insistió que la decisión asumida por el PRD no tiene que ver con prestarse a favorecer a Morena en el caso de Morelia, sino con la dirigencia del Partido Acción Nacional en el país. Reportó para Postdata, América Juárez Navarro. Bueno, pues ahí tiene usted lo que señala ahora el PRD. Pues extraño lo que está sucediendo. Bueno, ni tan extraño. La verdad es que los partidos políticos, como usted los conoce, a la clase política en este país, suelen ser pragmáticos. Cada uno de ellos pretende ver primero por sí mismos antes que por cualquier otra cosa, antes que por el país, antes que por las circunstancias que se viven. Y bueno, normalito lo que está sucediendo en esta alianza opositora que parecía que iban a caminar juntos cuando todo esto comenzaba el año pasado, que tuvieron ahí también 2, 3 momentos críticos. Se reinventaron y parecía que habían alcanzado los acuerdos pertinentes. En el caso de Michoacán, pues se antojaba que al haberle otorgado al PRD que encabezara la búsqueda al Senado, bueno, pues le estaban dando una enorme ayuda, porque el PRD es un partido que está prácticamente
intentando sobrevivir. Es un partido que está en este momento pasando una terrible crisis porque, como usted sabe, la mayoría de los perredistas hoy están en Morena y entonces pues eso los ha dejado en una situación crítica y sin embargo esta alianza de panistas y priistas con el PRD le habían dejado, o mejor dicho, le dejaron la posibilidad de que ellos encabecen la fórmula al Senado, pues en un reconocimiento, digamos, a que aquí nacieron y a que es de lo poco que les queda a nivel nacional donde tienen algo de presencia. Y ahora pues se da este rompimiento por los distritos electorales. Parece un asunto sencillo de resolver, parece un asunto que pensando en el país, pensando en el Estado y en mantener pues una oposición sólida a un gobierno que encabeza Morena, que ellos han criticado sobremanera, pero que en los hechos le empiezan a facilitar el trámite de ganar las elecciones. Hoy se sabe que Morena es el partido que tiene pues la marca más poderosa en este momento a nivel nacional. Todavía no recibe un castigo contundente luego del gobierno de López Obrador, como suele ser con todos los partidos políticos que sufren un desgaste tras estar en el ejercicio del poder. Hoy Morena, pese a ese desgaste, sigue siendo la marca más fuerte que tienen o que se tiene en los partidos políticos, y eso le da ventaja para ganar en Michoacán como a nivel nacional. Y sin embargo, los partidos opositores se están dando hasta con la cubeta entre ellos mismos. De tal manera que hoy se presume que de darse esta alianza del PRD y el PRI, bueno, pues ya hay hasta quienes están levantando la mano para ir a contender contra Carlos Torres Piña y Alfonso Martínez Alcázar, que como hemos comentado aquí, con el respaldo de el PAN y el PRD, Alfonso Martínez pues se ubicaba como el candidato a vencer. Hoy con esta baja que tiene ya no solo del PRI sino del PRD y que aparezca en el escenario posiblemente otro candidato, bueno, pues indudablemente eso complicará un poco más la elección, que podría pues estar, digamos, más intensa, ya no solo entre dos, sino ahora sí posiblemente entre tres. Parecía hace unos días que la disputa sería pues una batalla campal entre Alfonso Martínez y Carlos Torres Piña, y hoy el escenario pues por lo pronto ha cambiado. Vamos a ver si logra el PRD y el PAN reconciliarse, o de plano aparece un Antonio García Conejo, como se presume ya en los pasillos de los partidos políticos, que ha levantado la mano para contender por Morelia. El hermano de Silvano Aureoles Conejo, Antonio García Conejo, había pretendido ser también candidato al Senado. Le dijeron que no, que era una posición para mujer, hizo su berrinche, y llevó a cabo una manifestación en el PRD, y al final alcanzaron acuerdos, entre otros, que Silvano Aureoles fuera, por ejemplo, candidato allá por el distrito de Zitácuaro. Y todo esto, un distrito federal, déjeme aclararle, y todo esto pues permitió que alcanzaran un acuerdo al interior los perredistas, y ahora pues levanta la mano para ser el candidato a Morelia. Así se ha complicado el escenario en la alianza opositora, pues que está en una situación crítica. Mire, hoy a propósito de esto, el periódico Reforma, vale la pena conocer este dato por pues la característica que tiene el periódico Reforma de ser un duro crítico del gobierno de López Obrador. Y bueno, hace unos días le había yo platicado la encuesta de México Elige, donde más o menos le daba 7 puntos de ventaja a Claudia Sheinbaum sobre Xóchitl Gálvez, en una serie ahí de ajustes que hacen ellos para llevar digamos, a los porcentajes máximos las preferencias electorales, cuando no estaba en esa condición y lo dejaban, digamos, de manera genérica. Entonces Claudia Sheinbaum le sacaba 11 puntos más o menos a Xóchitl Gálvez.
Pero esta encuesta de Reforma pone a Claudia Sheinbaum con el 58% de las preferencias contra un 34% de Xóchitl Gálvez, es decir, 24 puntos arriba Claudia de Xóchitl. Y el que viene en franca picada, desaparecidos con toda pues la situación que se generó con el gobernador de Nuevo León, Samuel García, que primero dijo que iba y luego se rajó y decidió regresarse a Nuevo León. Quién sabe cómo estaría su gobierno o cómo esté su gobierno, que no quiso que nadie viera la realidad, y que se baja de la candidatura y que se regresa a Nuevo León. Y entonces entró al quite Jorge Álvarez Maínez. Cuando llegó, pues parecía que Movimiento Ciudadano iba a mantenerse en crecimiento, porque de agosto del año pasado a diciembre había crecido 3 puntos porcentuales con Samuel García, pero ahora pues ha bajado 9 puntos porcentuales de diciembre a marzo. De estar en un 17% de las preferencias electorales, cayó a un 8%, es decir, prácticamente no tiene ya nada que hacer Jorge Álvarez Maínez en la contienda. Y vamos a ver si en los próximos días pues Xóchitl Gálvez logra repuntar un poco más, según esta encuesta de Reforma, para darle pelea a Claudia Sheinbaum. De esto le hablaba hace rato, y parece que los partidos de oposición pues no lo están viendo, porque se están haciendo pedazos entre ellos mismos en la lucha por las candidaturas, con lo cual le van a dejar un camino sencillito, facilito de recorrer a la alianza de Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista. Y hablando de estas encuestas, déjeme decirle que Massive Caller, otra casa encuestadora, redujo los puntos de diferencia, pero hablando de los candidatos al Senado de la República acá en Michoacán. Por un lado, PRD, PRI y PAN, que encabeza Araceli Saucedo Reyes, y la banderada de Morena, PT y Verde Ecologista, Celeste Asensio Ortega. Señaló el dirigente perredista Octavio Campo Córdoba al llamar al voto útil a la gente de Movimiento Ciudadano, y al voto útil, dijo él, en favor de Araceli Saucedo. Al dar a conocer los resultados de esta encuesta, aseguró que están a 2 meses de la jornada electoral y Saucedo Reyes ha logrado crecer en los números, ya que de estar hace un mes a 20 puntos de diferencia abajo, en este momento redujo ya 5 puntos y se encuentra a 15 de diferencia. Dice el dirigente perredista que la candidata de Morena tiene hoy 41.9% de las preferencias electorales y Araceli Saucedo un 25.8%. El día 2 de marzo la empresa Massive Caller tuvo a bien publicar una encuesta, esta encuesta que marca un porcentaje de Morena, sobre todo al día de ayer. Bueno, pues ahí está la otra, la pasada. Esa es, habían publicado esta encuesta, que pues la diferencia es alta. Lo interesante de esto es que faltan 2 meses de campaña. Eso fue el 2 de marzo que la habían publicado, y la que publicaron el día de ayer, que subieron en su página, que es la siguiente, pues baja, ¿no? Ahí prácticamente Morena cae 11 puntos, Araceli crece 5 puntos, que es muy interesante que la campaña estatal empieza a prender bien. Vamos en crecimiento, sin duda que yo estoy seguro y estoy convencido de que en 2 meses no solo vamos a alcanzar, vamos a remontar esos puntos. Bueno, pues ahí lo que dice la dirigencia del PRD. La Secretaría de Gobernación informó que durante 2024 han localizado más de 20,000 desaparecidos en el país, de los cuales dicen 429 son de Michoacán, que ocupa el 7º lugar nacional en número de personas desaparecidas. Con un registro de 5,707 personas desaparecidas y no localizadas,
Michoacán es el séptimo estado del país con mayor número de desaparecidos, luego de Jalisco, que ocupa el primer lugar nacional, seguido por Tamaulipas, Estado y Ciudad de México, Veracruz y Nuevo León. De acuerdo a los datos que expuso la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, durante la mañanera de este lunes, el registro nacional fue creado desde 2019 y desde entonces se tienen contabilizadas cerca de 120,000 personas que no han sido localizadas, con registros que datan desde 1962, pero de las cuales cerca de 20,000 ya fueron localizadas este año, por lo que la cifra de desaparecidos bajó a 99,729 personas. En estos 3 meses y con todas las actividades que hemos estado realizando, ya hemos localizado a 20,193 personas. En esta clasificación, 4,656 en las visitas que hacemos domicilio por domicilio, 4,629 por informe de defunción, 10,717 informado por la autoridad local ya como localizados y 191 personas que hemos encontrado en centros penitenciarios y que estaban registradas como desaparecidas. En la cifra de localizados, Michoacán ocuparía el lugar 10 del país, ya que según los datos oficiales, este año fueron encontradas 429 personas en algunos de estos supuestos, porque los localizaron en domicilio, estaban fallecidos y se desconocía, estaban en centros penitenciarios o fueron encontrados por autoridades estatales o municipales. Según las cifras de la Secretaría de Gobernación, el 86% de las personas localizadas no fue víctima de delito. La gran mayoría se trata de ausencias voluntarias. De las personas localizadas, el 86% no fue víctima de delito, principalmente fueron localizados en su domicilio o en algún domicilio alterno. El 4% está relacionado con delitos previstos en la Ley General en materia de desaparición forzada de personas. La titular de Segov señaló que del 7 al 25 de marzo se realizará la 6ª jornada de búsqueda generalizada, para lo cual en el país se conformaron 182 equipos de trabajo con 2,771 personas, de las cuales en Michoacán se integrarán 135 equipos de trabajo con 312 participantes. Con edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata, Verónica García. El colectivo Buscando Justicia aclaró que en el estado a lo mucho se han localizado 50 desaparecidos en las fosas comunes y que por cada 5 personas que se han encontrado hay 30 o 40 más desaparecidas, por lo que es imposible que la cifra disminuya. La representante del colectivo Familiares Buscando Justicia, Evangelina Contreras Ceja, rechazó que en Michoacán haya 5,707 desaparecidos y 429 personas localizadas, como lo reportó la Secretaría de Gobernación, al señalar que la cifra de desaparecidos supera los 7,000, tan solo al considerar los que ponen denuncia, mientras que los localizados no llegan a los 50. Vía telefónica explicó que es imposible que el número de desaparecidos baje por el trabajo que realizan las autoridades negadas a la labor en campo, además de que por cada 5 personas que se localizan en una fosa común, hay otras 30 o 40 desaparecidas. No, yo digo personas así completas que estén desaparecidas, localizadas, una cantidad tan alta, no, póngale que a veces llega localizado 1 o 2 personas, y no por las búsquedas a veces del mismo gobierno, sino por búsqueda de los familiares, pero son pocas, muy pocas. Los que se han encontrado en los semecos o en las fosas comunes, que ya los tenían ahí de hace 1 año, 2 años, 5 años, y que ellos tenían pero que no le dicen a la familia. Pero realmente es una cifra muy poca. Pero por 5 que llegues a encontrar en la fosa común o en semeco, son 30 o 40 desaparecidos más, o sea, una cifra que jamás va a bajar. Evangelina encabeza los trabajos de búsqueda desde junio del 2012, cuando su hija Tania fue desaparecida sin que desde entonces tenga información de su paradero. La mujer también sufrió la pérdida de su hijo, levantado y torturado. A diario, conoce nuevos casos de desaparecidos, lo que le es imposible creer en los resultados de la búsqueda generalizada que ha implementado el gobierno federal, al señalar que madres que buscan a sus hijos han sido contactados por desconocidos de gobierno
que les ofrecen dinero por bajar el registro de la plataforma de desaparecidos, a cambio de una cantidad de dinero, aunque la persona no haya sido localizada. Incluso le llegaron a una compañera hace un mes o un poquito más para pedirle que no estuviera con nosotros, que no se apoyaran en la asociación civil de nosotros y que fuera a una oficina en Morelia, no sé de quién, pero de alguien que ya están mandando desde México, y vieran la plataforma y bajaran a su familiar desaparecido y a cambio le iban a dar un dinero y le iban a dar acompañamiento. Evangelina denuncia que la Comisión Nacional de Búsqueda se empeña en obstaculizar su labor de búsqueda al retrasar la entrega de recursos, negar el acompañamiento de elementos de seguridad y poner horarios a la labor de su personal. Las mujeres realizan de esta manera su labor de búsqueda en zonas de alto riesgo. Asegura además que a nivel estatal no reciben apoyo de la Comisión de Búsqueda, que regularmente tiene sus vehículos descompuestos y el que se compró exprofeso para las actividades de búsqueda está al servicio de su titular. Señaló que incluso se les niegan los recursos materiales para trasladarse a las zonas más lejanas y aunque la Comisión Estatal de Víctimas aporte lo que le corresponde para la compra de gasolina, la Comisión de Búsqueda no ha cumplido con llevar el vehículo y han tenido que moverse en taxi. Tuvimos que llegó el carro de transporte donde iban ellos dos de la comisión, pero nada más llevaba 400 para 4 personas, éramos 17. De todos modos, en Zamora tuvimos que conseguir otra camioneta de reglitas para ir todos atrás, en que íbamos todos ahí, todos íbamos a trabajar, pero no en transporte que nos dieran ellos, nunca nos lo dieron. Y se trabaja toda la semana ahí. La comisión de búsqueda del viernes, dice ya no le busquen por más lado, nomás que aquí donde sigan rastreando, ver si ya no quedó nada, para que no destapen más. Si hubiera más fotos, no quiero que se destapen, porque nosotros nos vamos a las 2 de la tarde. Conscientes de que solo los familiares están interesados en localizar a hombres y mujeres desaparecidos, advierte que nada los desalienta, ni la falta de recursos estatales o federales, y que seguirán en la búsqueda hasta encontrarlos. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata, Verónica García. Vaya infierno que viven las madres buscadoras y sin apoyo, sin el apoyo de las autoridades. Ayer todavía una madre buscadora intentó hablar con el presidente López Obrador, llevaba incluso una pala ahí como símbolo y que ella quería entregársela personalmente a López Obrador. Le avisaron al presidente y dijo hay que la deje, ya luego vemos. Terrible lo que tienen que enfrentar las madres buscadoras. Y mire, la representante del colectivo Familiares Buscando Justicia, Evangelina Contreras Ceja, informó que cerca de 500 personas desplazadas por la violencia en Guerrero, Colima y Michoacán se refugian actualmente en el municipio de Coahuayana sin que reciban ningún apoyo gubernamental. Señaló que documentadas se tienen 125 familias que han arribado al lugar tras el recrudecimiento de los hechos de inseguridad que se vive en esos lugares. Sí, son muchísimas, o sea que en los lugares casi todas nos ponemos a platicar, salieron en caravana, les quemaron las casas, les mataron familia, otros tienen familia desaparecida. Entonces todo esto, dices tú, fue mucha familia que se vino, y yo pienso que ahorita donde vamos es mucha más familia desplazada, tan solo de aquí del estado de Colima, del Cerro de Ortega, porque yo seguido veo que llegan 2 o 3 familias que vienen de ahí del Cerro de Ortega, torturados, golpeados, que los despojaron de todo, y se vienen huyendo y pues es lo que le queda más cerca, le corren para acá. Entonces yo pienso que cuando empecemos a documentar la parte que nos falta va a ser mucho más de lo que tenemos. Y bueno, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ayer rechazó referirse al asesinato de la comisaria regional de Pátzcuaro, Cristal García Hurtado, y 2 de sus escoltas, quienes, como usted recordará, aquí le informamos ayer, pues fueron brutalmente asesinadas. Y para colmo de males y para que tengamos claro el nivel de violencia que se vive, fueron además decapitadas y se le prendió fuego a la unidad en que viajaban. Cuestionado al respecto el presidente de México, que dice él que todos los días tiene presuntamente una reunión en materia de seguridad y que ahora últimamente hay días que ya no la hace porque no le ve caso, dice él, que el país marcha sobre ruedas en este tema. Bueno, pues ayer, cuando se le cuestionó sobre este asunto, dijo
que ya no iba a hablar de ese tema ayer y que a ver si hoy retomaba el tema. Ahí pues le insistieron sobre todo para que respondiera al asunto, dijera algo sobre este tema. Bueno, pues ni para el pésame le alcanzó a López Obrador. Muy bien, nos estamos viendo, muchas gracias. Quedamos así. Del caso de Pátzcuaro, de los hechos de violencia. ¿De la qué? De Pátzcuaro, en Michoacán. Mañana lo vemos. ¿Y el del director del SAT, cuándo viene? Pues sí. Pues tendría que ser la semana próxima, ¿sí? Si les parece. Bueno, pues ese es el nivel de preocupación del gobierno federal por el tema de inseguridad, voltear para otro lado y luego decir que las cosas están bien y luego criticar que son los medios de comunicación los que exageran, como aquí le he venido platicando. Lo dice López Obrador y lo repite Claudia Sheinbaum, lo dice Claudia Sheinbaum y lo repiten acá en Michoacán el gobernador del estado, que asegura que en Michoacán la seguridad está garantizada. Hemos comentado aquí que se ha de referir a la de él, que trae un séquito ahí, que trae escoltas por todos lados, camionetas o patrullas o motociclistas que le abren paso en el tráfico para ni siquiera pararse en los semáforos. Bueno, pues así él y su familia a lo mejor tienen esa seguridad que él habla, el resto no. Y luego lo repite también el dirigente de Morena, Juan Pablo Celis, que pues también como borregos todo lo que les dictan repiten. Y luego para colmo de males, Raúl Morón también criticando exactamente lo mismo, que se exagera. La pregunta es, ¿de veras creen ellos que se exagera el informar que decapitaron a 3 personas del ámbito de la seguridad? ¿De veras se exagera cuando están explotando minas que acaban con vida de soldados y también de campesinos, personas inocentes? ¿Es una exageración? Bueno, pues así la clase política que está hoy en el gobierno. Lamentable. Y mire, el docente y médico de la Universidad Vasco de Quiroga, Esteban López, afirmó que los hábitos saludables en alimentación y deporte son importantes para evitar enfermedades mortales del tamaño del cáncer. Formación integral UVAC. Esteban López, docente de la UVAC, señaló que el cáncer es una de las principales causas de muerte tanto en niños como en adolescentes y adultos, y comentó que esto se debe principalmente a los malos hábitos y la contaminación. El cáncer es la segunda causa de muerte en los niños en edad escolar y preescolar, en los adolescentes, y en los adultos es la tercera causa, solamente después de la diabetes y las enfermedades del corazón. Y todo eso se debe, entre muchas otras cosas, precisamente a nuestros malos hábitos como el tabaquismo, la obesidad, las radiaciones médicas o solares, incluso la contaminación propia por plásticos, por derivados del petróleo, como puede ser el diésel, la gasolina, y el uso indiscriminado de insecticidas, pesticidas y fungicidas. El especialista de la UVAC explicó que el cáncer es una enfermedad que lleva un proceso muy extenso, por lo que siempre será mejor adoptar hábitos saludables para prevenirlo. El problema del cáncer es que es una enfermedad que requiere muchos pasos para llegar a desarrollarse, de tal forma que como sociedad tenemos, vuelvo a lo mismo, cambiar hábitos. Tenemos que empezar a reconocer si yo tengo esos hábitos que me aumentan la posibilidad de cáncer. Finalmente mencionó que hay que enfrentar esta enfermedad desde la información y la prevención. Tenemos que atender no con miedo sino con preocupación y ocupación sobre este tema. Lo primero que tenemos que hacer es quitarnos el miedo y entender que es un problema y por lo tanto enfrentarlo. ¿Cómo? Cambiando nuestros hábitos, haciendo detección oportuna y también evitar factores de riesgo, ¿no? El primer paso para quitarse el miedo a la palabra cáncer es prevenirlo. Déjeme hacer una breve pausa, regresamos, vamos a platicar de otro tema bien interesante que creo que todos tenemos que tener en la conciencia, que es pues cómo viene el clima para los próximos días, tratar de entender estos fenómenos que hoy conocemos como la niña y el niño, cuál nos va a llegar y pues cómo está impactando esto en nuestro medio ambiente y en lo que hemos venido platicando aquí los últimos días, pues la sequía, la ausencia de agua y la importancia de lo que cada uno puede hacer para pues tratar de contener esta situación muy preocupante también en la que nos encontramos. Una pausa, regresamos. Postdata.
periodismo responsable. Continuamos. Beskid, asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 33 34 97 96 93 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. Tortas Acueducto el 32,5. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana, o bien una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433 38 24 99, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Hostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano. Postdata, periodismo responsable. Continuamos. Ya estamos de regreso y pues primero darle gracias a usted por continuar con nosotros y déjeme ahora presentarle a nuestro invitado Carlos Ortiz Paniagua. Él es profesor investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, pero también desde hace muchos lo hemos visto trabajar arduamente en el tema pues del medio ambiente y le agradezco que nos haya aceptado la invitación para platicar un ratito este día. Carlos, mucho gusto en saludarte y gracias por estar con nosotros. Al contrario, un enorme placer estar contigo, tocayo, Carlos, así con ese acercamiento. Gracias. Que nos permites esa confianza, a la orden. Te escuché, déjeme decirle a usted que nos sigue en el Facebook, en la radio, lo escuché hace unos días hacer una exposición de las dificultades que enfrentamos con el tema del agua y manejó un asunto que yo ya había leído en alguna otra parte, que se esperaba en esta temporada que viene de calor, que ya prácticamente ya llegó, pues que va a haber regiones del país que van a estar a más de 50 grados de temperatura, lo cual es una locura. Estará ardiendo muchos territorios en el país
y esto se debe, todavía no se tenía claridad, si al fenómeno del niño o de la niña, que eran cualquiera de los dos, los que se iba a hacer presente en este año. ¿Ya se definió, Carlos, cuál es el fenómeno que se va a hacer presente y cómo nos va a impactar? Sí. En este momento se sabe, por las temperaturas que se están tomando en el Océano Pacífico, en la parte ecuatorial, que hasta más o menos abril y mayo entra ya una fase neutra. Ahorita estamos en la fase del niño, todavía desde el año pasado. Okay. Este niño estaría despidiéndose, por decirlo de alguna manera, en este mes y a mediados de abril. Sí, que son estas condiciones extremadamente secas, ¿no? Y muy calientes para el caso de nosotros en esta parte del mundo. Y estaría entrando una fase neutra. Seguimos con temperaturas altas, seguimos también con sequía hasta junio, más o menos esto se estaría entrando la niña en el mes de junio. Y fíjate que aquí, si entrara la niña en otras condiciones, como han sido otros años, quizás no estaríamos tan preocupados. Lo que nos hace preocuparnos ahora es la temperatura del mar en el Océano Atlántico. Está por arriba de lo que se ha visto en todos los registros históricos que se han tomado. Y cuando la temperatura en el Océano Atlántico en estas fechas es alta, se vienen una serie de huracanes, muchos huracanes seguidos, ¿no? Entonces, eso es lo que históricamente hemos visto. Este año la temperatura es más alta que otros años y se combina con una niña que va a entrar a partir de junio, por lo cual es muy probable que vengan lluvias, pero atípicas, es decir, lluvias con tormentas, con huracanes de manera muy irregular, con huracanes de categorías altas y que pueden ocasionar muchas desgracias. Entonces, tenemos dos problemas en la puerta. Primero, la sequía de aquí hasta mayo, que nos va a estar asolando y azotando, y para lo cual tenemos que cuidar mucho el agua. Y después viene una incertidumbre total en términos de cómo viene el tamaño de las lluvias, porque va a haber lluvias esporádicas y luego va a haber periodos de altas temperaturas y otra vez lluvias esporádicas, es decir, una irregularidad como pocos años hemos visto. Ya se estima que este año 2024 va a ser el más caliente de la historia y el anterior, el 2023, fue el más caliente. O sea que para que vayamos teniendo una idea de cómo viene este año. El fenómeno de la niña que hoy conocemos, digamos, tiene una preponderancia a que llueva. Sí, a que llueva en esta parte del mundo, es decir, en la mayoría del territorio mexicano, llueve cuando es niña. En el norte no, el norte se seca. Y ahorita que es niño está ocurriendo lo contrario. La mayoría del territorio mexicano está seco y en el norte hay mucha agua, todavía está lloviendo en el norte. Y cuando hablamos, para situarnos todos, de lluvias atípicas, no es que nos llueva como hace muchos años estábamos acostumbrados, que llovía toda la tarde. Así es. Era un asunto muy disfrutable, traía, digamos, a una misma dimensión, a una misma cantidad. Hoy lo atípico es que lo que te puede llover en 4, 5, 10 horas, se te hace presente en una hora. Un par de horas, en una hora, es correcto. Y eso es lo que generan los huracanes, las complicaciones que le pueden pegar también al territorio mexicano. Es correcto. Y por la temperatura de los océanos en este momento se estima que pueden venir con vientos de rachas muy fuertes. Entonces también esa parte es momento de prevenir. Es momento de estar alertas, tanto nosotros como ciudadanos, como nuestros gobiernos, los agricultores y demás, poder tomar sus precauciones para lo que viene, ¿no? Y las zonas que están pegadas al mar, ¿no? Sí. Porque sí, lo que pasó el año pasado con Otis en Acapulco, fue terrible y además impactante porque solo le pegó ahí. O sea, es curioso también cómo genera un impacto de esta naturaleza, un fenómeno de estos. Y bueno, la temporada crítica será de junio, ¿qué? ¿A noviembre, diciembre de este año? De junio a noviembre. Esa es la temporada de huracanes. Y qué bueno que mencionas el caso de Otis, porque hay que recordar que ese huracán se elevó desde categoría 1 a categoría 5 en menos de 24 horas. Y eso es un fenómeno que nunca antes se había registrado. Entonces, más o menos como ese huracán, podemos tener fenómenos parecidos este año.
Y el otro asunto en esta sequía que tenemos, yo le he estado comentando aquí a nuestros radioescuchas que tenemos que tener conciencia y usar el agua potable que tenemos con mucho mayor cuidado. No sé si de repente yo exagero, siento que cuando escucho a las autoridades decir que las presas están en sus niveles más bajos de hace muchos años, que no se tiene la reserva que se tenía, que no nos ha llovido como esperábamos para poder, digamos, tener una reserva mejor. Cuando vemos todo esto que nos estás diciendo, sí también se vuelve un tema preocupante el agua. Sí, y tenemos que empezar a priorizar. No contamos con un plan de sequía y es urgente plantear un plan de sequía, porque esto que vemos este año lo vamos a vivir de manera recurrente los próximos 15 o 20 años, por lo menos. Entonces tenemos que hacer un plan de sequía. El plan de sequía establece cuando falte agua, a quién se le debe priorizar el agua, a quién no se le debe dar el agua en determinado momento para que se puedan tener las áreas estratégicas para la sobrevivencia, ¿no? De ese tamaño. De ese tamaño, para la sobrevivencia, primero, pues de los ecosistemas y de los seres humanos, y segundo, de las industrias o empresas, ¿no? Porque hoy ese no se tiene. No se tiene, no contamos con un plan de sequía, ni siquiera en el país, es correcto, y esto es preocupante porque si no tenemos bien claro hacia dónde debe destinarse el agua, los conflictos sociales están a flor de piel. Y ya lo estamos viendo en el tema, por ejemplo, de la Ciudad de México, donde hay hoy una crisis porque no hay suficiencia de agua debido al sistema Cutzamala, que suele ser un gran respaldo, y hoy empieza a tener su crisis también este sistema. Sí, y lo que primero empezamos a ver son los temas de gobernanza. Como dicen, el poder, siempre los vacíos de poder se llenan. Así es. Y en este caso, cuando ocurren estas cosas, hay oportunistas. Hay gente que va con pipas y que empiezan a vender el agua y la empiezan a vender bastante caras, ¿no? Las compañías que se dedican a comercializar el agua también empiezan a aprovechar estas coyunturas, y entonces los más desprotegidos generalmente terminan siendo los ciudadanos. Y eso es algo que debemos de cuidar, porque cuando los ciudadanos se sientan desprotegidos, que les falta agua y demás, empiezan también movimientos sociales que ocasionan conflictos, y que quién sabe en dónde vaya a detener esto. Si le sumamos la ola de violencia que ya tenemos, los cárteles del agua que ya existen en Jalisco, en México, etcétera, aquí mismo en Michoacán, en la Mincita, ¿no? En fin, y cómo el crimen organizado se va metiendo también en este negocio del agua en algunas partes, ¿no? Bueno, pues ahí está la recomendación pues de un estudioso de estos temas que yo le he estado insistiendo. Ojalá que nos hagamos conscientes, que cuidemos nuestro medio ambiente, que hoy cuidemos el agua, y ojalá que se escuche este llamado de tener un plan de acción, un plan estratégico para el cuidado del agua y para el reparto en su momento del agua ante la sequía que estamos enfrentando. Pues agradecerte, Carlos, por habernos aceptado esta invitación y que nos dieras este contexto para entender un poco más lo que viene y cómo juegan en lo que viene estos fenómenos de la niña y el niño. Al contrario, muchísimas gracias. Urgente el plan de sequía, sí, y urgente el plan de reacción ante esta ola de huracanes que seguramente se nos vendría este año. Y urgente también la concientización de los ciudadanos, ¿no? Para cuidar nuestro medio ambiente. Ojalá lo hagamos. Sobre todo, tocayo. Muchísimas gracias por la invitación, un placer. Al contrario, él es profesor investigador, le recuerdo, del Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales de la Universidad Michoacana, especialista también en estos temas ambientales, Carlos Ortiz Paniagua. Déjeme también informarle que increíblemente nos damos cuenta de cada cosa en las redes sociales. Y ayer pues se oficializó que el Ayuntamiento de Morelia clausuró finalmente una panadería porque pues algún ciudadano ahí se puso vivo y logró captar al panadero pues haciendo pan, pero inaudito esto, con los genitales al aire, haciendo pan. Así las cosas. Después de que en redes sociales se diera a conocer un video que captó a un panadero que mostraba sus genitales mientras preparaba el producto, el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Alfredo Benítez Silva, informó que el establecimiento ya fue identificado y será clausurado de manera definitiva por no contar con la licencia de funcionamiento correspondiente.
El funcionario municipal explicó que el espacio no tenía ninguna queja, pero tras conocer la grabación y realizar una inspección en la panadería, se determinó que había operado por varios años sin determinar el número total, sin ningún tipo de permiso por parte del Ayuntamiento de Morelia. Mira, nosotros revisamos el negocio, más bien el domicilio. Ajá. A nivel gabinete, o sea, hicimos la revisión del expediente o si existe algún expediente y no hay ningún tipo de expediente en el lugar, o sea, no hay licencia. Ajá. El lugar opera de manera clandestina, por lo cual pues, la autoridad, en este caso municipal, procederá a hacer la cláusula respectiva por la ausencia de licencias. No obstante, determinó que la higiene de los alimentos que se ofrecían es de competencia estatal, refiriendo que es la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios la que se encargará de determinar una sanción que considere lo ocurrido podría derivar en alguna situación de riesgo para los ciudadanos que consumían el pan. Para finalizar, determinó que el ayuntamiento no tomará ninguna acción legal en contra de la asociación denominada Revolución Social por clausurar el lugar sin contar con la facultad necesaria para hacerlo, pero determinó que será determinación del particular si quiere proceder de manera legal en contra de la organización debido a que no pudo realizar este tipo de actos. Es de mencionar que fue a través de la red social Facebook que ciudadanos dieron a conocer el video que se hizo viral en donde se muestra al panadero acomodando su material y su miembro se encuentra expuesto, lo que molestó a los ciudadanos, quienes denunciaron el hecho. Informó para Postdata Javier Velázquez. Bueno, pues ahí el actuar del Ayuntamiento de Morelia, que clausuró pues de manera definitiva esta panadería, y bueno, este trabajo que hizo Revolución Social, pues importante también, habrá que destacarlo. Y caray, qué mal andamos en la sociedad, parece que estamos sufriendo ahí cualquier cantidad de padecimientos y no sé qué pase con esta persona. De repente lo hace a uno dudar si estará bien de sus facultades mentales. Es inaudito lo que podemos encontrar hoy en nuestra sociedad. Ojalá que pongamos más atención y hagamos las cosas de mejor manera. Tenemos la información también de lo que sucede en el ámbito de la seguridad en Michoacán, así es que vamos con los compañeros de Red 113, la voz de Marcos Morales. Mi estimado Marcos, buenos días, ¿qué nos tienes? Hola Carlos, muy buenos días, un gusto poder saludarles en esta ocasión para informarles que luego del homicidio de Cristal García Hurtado, comisaria de Seguridad Pública en Pátzcuaro, los escoltas Itzel Madero y David de Jesús Espinosa, esto en la carretera comunica de Pátzcuaro a Uruapan, elementos de los 3 niveles de gobierno intensificaron las acciones operativas y de inteligencia en esta región en apoyo a la Fiscalía, con la intención de dar con los responsables. Se sabe que en este operativo participa el Ejército, Guardia Nacional, Guardia Civil y policías municipales, los cuales se mantienen desplegados tanto en la cabecera como en zonas serranas. Realizan labores de videovigilancia, también se revisan cámaras y arcos carreteros para aportar datos y probables indicios, a la par que desarrollan vigilancia aérea con drones. Con relación a este triple homicidio, la Fiscalía General del Estado informó que explora diversas líneas de investigación relacionadas con las actividades de las víctimas, así como también con las actividades de carácter personal que llevaron a cabo durante los últimos días. En tanto, en Zamora, un joven fue privado de la vida con disparos de arma de fuego. Este hecho ocurrió en la colonia Avenir, a manos de delincuentes que tras cometer el homicidio huyeron. En 911 se recibió el reporte de una agresión a balazos en la calle Córdoba, esquina con Juan Escutia. Agentes de Guardia Civil acudieron hasta el sitio y encontraron un joven severamente lesionado. Momentos después, paramédicos de rescate revisaron a la víctima y confirmaron que había muerto. Él fue identificado como Omar, tenía 19 años de edad. Finalmente, también comentarles que en Quilchota, un inmueble usado como polvorín explotó en la colonia Chapala, sin que por fortuna se reportaran personas heridas. Estos hechos movilizaron al personal de Protección Civil Municipal, Guardia Civil y Sedena, los cuales al llegar al sitio encontraron destrozado un inmueble donde se elaboraban diversos productos con pólvora. Luego de revisar la zona, por fortuna, no se encontraron víctimas que lamentar. Estimado Carlos, es la información. Gracias Marcos, excelente martes. Quedamos al pendiente, muy buenos días. Buen día. Y sobre todo, gracias a usted por el favor de su atención, que tenga un excelente martes. Nos escuchamos o nos vemos mañana.